Plan médico funcional en el primer nivel de atención. Bueno, vamos a intentar abordar y describir lo fundamental sobre este instrumento de planificación que está dirigido específicamente para estos espacios físicos donde va a ocurrir la relación entre profesionales o personal de salud y las personas que buscan ser atendidas en estos espacios. Y lo primero es la pregunta, ¿qué es el plan médico funcional? Bueno, ya hemos dicho hace un momento, es un instrumento de planificación, pero ¿qué otras cosas lo definen a este plan médico funcional? En primer lugar, diremos que este instrumento es el que permite definir, a su vez, la estructura física que debe tener el establecimiento de salud. Una estructura física en donde habrán ambientes, espacios para determinados tipos de actividades y que en conjunto eh, formen o conformen los diferentes servicios que va a tener el establecimiento. En estos espacios de la estructura física también habrá mobiliario, también habrá equipos, por lo que el plan también permite establecer cuáles son estos equipos inmobiliarios que debe tener. También el plan define el flujo médico funcional. A ver, los diferentes espacios que tenga el establecimiento deben guardar una cierta relación unos con otros para que se pueda cumplir adecuadamente y eficazmente el propósito de la atención. También esa relación que van a tener los espacios va a definir la circulación tanto de usuarios internos, es decir, de quienes laboran ahí, como de usuarios externos, es decir, de quienes acuden al establecimiento en la búsqueda de atención. Así que vean, ya no solamente es una cuestión de qué ambientes debe tener y cómo físicamente va a ser, sino que va a contener cómo se van a relacionar los diferentes espacios que va a determinar cómo circulan las personas dentro de este espacio. Por supuesto, también va de la mano con la definición de los recursos humanos. ¿Cuáles son las personas, profesionales, no profesionales, que se requieren para que finalmente pueda funcionar y entregar los servicios que las personas busquen ahí? Todo esto debe estar acorde con una cierta oferta de servicio, porque como vamos a ver, hasta aquí estamos hablando de este instrumento, de este plan médico funcional de manera amplia, general, pero ya nos adelantamos indicando que no todos los establecimientos son iguales, ¿sí? Hay establecimientos por varias razones y características diferentes, pero el instrumento que hasta aquí lo definimos de manera general, plan médico funcional, eh, se elabora de acuerdo a la oferta que a cada uno de estos establecimientos les corresponda. Así, no solamente el plan define qué espacios debe tener como parte de su estructura física, sino también marca estas pautas para las dimensiones, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones adecuadas en metros cuadrados que cada una debe tener para el eficaz cumplimiento de su finalidad? Y finalmente, también permite avanzar en las características de las instalaciones. Es decir, sobre la base de este plan médico funcional, intervendrán otros profesionales que ya con su conocimiento técnico podrán definir las características de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias que serán necesarias para que finalmente todo funcione. Como vemos entonces, este plan médico funcional es un documento fundamental para poder avanzar al diseño como tal del establecimiento y finalmente a su construcción, equipamiento y entrada en funcionamiento.
Sobre la base de lo señalado, podemos volver y mencionar que este plan tiene como finalidad describir un modelo funcional y operativo para las unidades de salud. Eh, Quiero recalcar esta idea, ¿no? No, por decirlo groseramente, no se trata simplemente de tener un edificio, 4 paredes, y ahí tratar de hacer lo que mejor se pueda en la entrega de servicios sanitarios a las personas. No, no, no. La idea del plan es que defina que eso pueda ser realmente funcional y permitir al personal cumplir su actividad para la entrega de servicios. Tiene como finalidad también que este diseño garantice la óptima prestación, que haya un flujo adecuado de las y los usuarios de la unidad. Y ojo, no hablamos solamente de los usuarios o usuarias externas, aquellas personas que acuden para buscar los servicios, sino también de los usuarios internos, aquellos que laboran ahí. Y que esto también permite y garantiza que se mantengan, por ejemplo, condiciones adecuadas de seguridad, de bioseguridad, en cuanto a la circulación y manejo de desechos. Asimismo, para garantizar la privacidad de los usuarios que acuden al establecimiento. También, obedeciendo a las necesidades de la población, toma en cuenta los componentes del modelo de atención integral de salud, familiar, comunitario e integral, e intercultural, perdón, eh, que es la base de la organización del sistema de salud en el Ecuador. Es decir, el establecimiento tiene que considerar estos preceptos que están en el modelo de atención. También define las áreas mínimas que cumplan con requisitos mínimos de seguridad, privacidad, eficiencia y confort para pacientes y personal de salud. Bueno, ya habíamos reiterado también esta idea. Entonces, como decíamos hace un momento, este plan o las primeras definiciones que dimos son amplias, generales, pero también señalamos que en el sistema de salud existen una gran variedad de establecimientos. En algunos se prestan incluso cierto tipo de servicios, en otros los servicios son diferentes, en algunos se combinan varios servicios que están presentes en el mismo espacio físico. En definitiva, estos planes médicos funcionales eh, definen, pero también se elaboran tomando en cuenta de qué tipo de establecimiento estamos hablando o estamos pretendiendo que entre en funcionamiento. Así, hablar de tipos de establecimiento es hablar de que estos espacios físicos van a tener funciones y características que respondan a realidades sociosanitarias determinadas. Pero por otro lado también vemos que los tipos de establecimiento están definidos por la capacidad resolutiva de la oferta que les constituye. Veamos un poco más este concepto entonces de lo que es la capacidad resolutiva en la definición de los tipos de establecimiento en los cuales se aplican los planes médicos funcionales para su puesta en operación. Bueno, como un intento de graficar esto, ¿no? Vemos en estos dibujitos establecimientos que ya en el tamaño hacen notar sus diferencias. El primero es un centro de salud, el segundo representa un hospital, pero el tercero es un hospital más grande, ¿no? De otras características. ¿Qué relacionamos también estas tres imágenes con la existencia, en el caso del Sistema Nacional de Salud en el Ecuador, de tres niveles de atención? Es decir, eh, los diferentes tipos de establecimiento se organizan según niveles de atención. Y como veremos, dentro de cada nivel de atención también hay una subdivisión. Pero primero miremos este concepto de la capacidad resolutiva. Esta capacidad resolutiva está relacionada entonces con el tipo de oferta que tiene cada uno de estos
establecimientos en cada uno de los niveles de atención. Esa capacidad resolutiva puede ser entendida desde dos ámbitos, desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo. En el primer caso, desde lo cuantitativo, pues decimos que la capacidad resolutiva está definida por la cantidad de servicios. Si miramos los dibujitos que están ahí, es fácil entender que un centro de salud, la cantidad de servicios que estarán a disponibilidad de los usuarios externos, de las personas, será menor si le comparamos con cualquiera de los otros dos establecimientos que están ahí, hospitales. La cantidad de servicios que encierran los hospitales va a ser mayor que la cantidad de servicios de un centro de salud. Y esta cantidad de servicios se relaciona con el volumen de las necesidades de las personas que acuden a este establecimiento. Pero el otro elemento que define la capacidad resolutiva, decíamos, es en el ámbito de lo cualitativo, en donde hablamos del tipo de servicios. Ya no solo de la cantidad, sino del tipo de servicios. Otra vez, mirando las imágenes que están ahí, es fácil entender que el tipo de servicios del centro de salud no serán iguales que el tipo o los tipos de servicios de cualquiera de estos hospitales, mucho menos del hospital más grande. Y es que hablar de estos tipos de servicios dentro de este ámbito cualitativo de la capacidad resolutiva tiene que ver con la severidad de las necesidades de la población. Entonces, estos dos componentes de la capacidad resolutiva tienen que ver con el volumen de necesidades y la severidad de las necesidades. Quizás aquí es más fácil otra vez mirar los dibujitos y entender que los tipos de servicios que tenga el centro de salud con respecto a los tipos de servicios que preste cualquiera de estos hospitales darán respuesta a problemas de salud de menor severidad. ¿Sí? Sí, insisto, refiriéndonos al centro de salud con respecto a lo que puede ocurrir en un hospital, donde se pueden manejar y realizar acciones frente a problemas de mayor severidad. Y pongámoslo en un ejemplo un poco práctico, ¿no? Dependiendo del tipo de establecimiento de primer nivel, muchos centros de salud no tienen emergencia, no tienen servicio de emergencia. Mientras que en los hospitales, sí, en la mayoría de hospitales hay un servicio de emergencia y ya nos va dando una idea, ¿no? De la severidad de las necesidades que pueden ser atendidas y resueltas en uno y en otro tipo de establecimientos. Así que en definitiva, la capacidad resolutiva vemos encierra estos dos componentes, lo cuantitativo y lo cualitativo. Pero decíamos, no únicamente tenemos tres niveles, sino que dentro de estos niveles hay también una subclasificación de los establecimientos en lo que conocemos como niveles de complejidad. Solamente por graficar ahí he puesto que dentro de cada nivel a su vez vamos a encontrar categorías de establecimientos. En esta ocasión vamos a mantenernos dentro del primer nivel de atención y vamos a ver en una imagen cuáles son estos tipos de establecimientos de acuerdo a los niveles de complejidad. Aquí tenemos el cuadro de acuerdo a la normativa vigente en el Ecuador sobre los tipos de establecimiento que están contenidos en el primer nivel de atención y diferenciados según nivel de complejidad. Desde el puesto de salud, pasando al consultorio general y luego los centros de salud tipo A, B y C. En la normativa correspondiente se describe qué son cada uno de estos tipos y cuál es la oferta que deben tener estos servicios. Vale mencionar que ya actualmente no existe dentro de esta normativa la conocidísima figura de subcentros de salud, ya no hay, tenemos solamente centros tipo A, B y C. Entre algunas características
que podemos mencionar en cuanto a los centros de salud es el número de horas en los que se entrega la atención. Los centros tipo A son centros que están diseñados para laborar 8 horas diarias. Los centros tipo B es para 12 horas, mientras que los tipo C están diseñados para atender 24 horas. Los tipos C tienen dentro de su oferta unidades de trabajo de parto y recuperación, es decir, están diseñados para atender partos normales, que incluye el trabajo de parto también. Es decir, la persona, la mujer con labor de parto, puede ser ya captada y mantenida dentro del establecimiento para controlar la evolución y finalmente atender el parto normal. Los centros tipo A y B no tienen estas unidades de trabajo de parto, de ahí que, según la norma, pueden atenderse, pero si se encuentra ya en estado de expulsivo. No tienen las unidades de trabajo de parto, por tanto, no pueden captar mujeres para controlar el trabajo hasta el momento del parto normal. Y hay otros elementos más que definen la oferta de estos establecimientos, reitero, están dentro de la normativa que define la tipología de establecimientos en el Sistema Nacional de Salud. Además de que existen también documentos específicos que hablan sobre cuáles son estos espacios, cuáles son los recursos humanos, cuáles son mobiliario y equipamiento que deben tener cada uno de estos establecimientos. Es decir, esta tipología definida por la autoridad sanitaria va de la mano con los elementos que definen a los planes médicos funcionales para cada tipo. En ese sentido, volviendo al plan médico funcional, también cabe señalar que en estos planes, de forma general, están definidas tres grandes áreas que componen a los establecimientos. Sobre todo si nos referimos ya a partir de los centros de salud, e igual, si ya nos referimos también a hospitales, esta estructura general de tres grandes áreas es aplicable y nos permite entender e ir definiendo ya con detalle todo el contenido de la oferta que va a tener el establecimiento según el plan médico funcional. ¿Cuáles son entonces estas áreas que componen el establecimiento? Las tenemos representadas en este esquema. No, para el caso, no importa cuál sea el tipo de establecimiento, pero es de primer nivel. Tenemos una primera área que es la área asistencial, es decir, aquella donde se da la interacción entre el profesional de la salud y el usuario externo que busca la atención. Es donde se realiza el diagnóstico, donde se hace un cierto procedimiento, donde se atiende el parto, si hablamos de un centro tipo C. Insisto, donde se encuentran profesionales, el psicólogo con su usuario eh, e interactúan, ¿verdad? Donde se hace el diagnóstico y se interviene para buscar dar solución al problema de salud. Otra área que compone al establecimiento es el área no asistencial, dentro de la cual podemos encontrar a su vez varios espacios, ambientes, en donde no se da esta interacción que hemos mencionado para el área asistencial entre el personal de salud y el usuario externo. Sin embargo, finalmente todo lo que está dentro del establecimiento, en mayor o menor grado, de una u otra forma, es parte o permite que se ejecute la prestación de las atenciones a las personas que lo buscan. Pero, volviendo a esto del área no asistencial, aquí no se da esa interacción directa. Y, como vemos en el ejemplo, ¿no? Se incluye servicios generales, como por ejemplo donde se aguardan las historias clínicas, una bodega donde se mantienen los fármacos u otro tipo de productos que van a utilizarse en la atención,
desde los mismos parqueaderos. Es decir, son necesarios, son parte del establecimiento para que éste pueda funcionar, pero ahí no se da una interacción directa, ni mucho menos se hace en estos ámbitos la resolución del problema de salud de la persona. Y tenemos el área de soporte asistencial. Aquí sí se da una interacción otra vez entre personal de salud y el usuario externo. Sin embargo, esta área, por su nombre, le da soporte al área asistencial. Es decir, si en el área asistencial, la primera intervención del profesional médico, por ejemplo, establece un diagnóstico presuntivo sobre el problema de salud que aqueja a la persona, en el área de soporte, el laboratorio, el servicio de imágenes podrán permitir descartar o corroborar si esa presunción es o no es, ¿verdad? Así que se entiende que, por ejemplo, imagenología es un área de soporte asistencial porque no siendo por sí mismo el espacio resolutivo, si hablamos de primer nivel, le permite a quienes constituyen el área asistencial avanzar en la resolución del problema. También están ejemplos como el de esterilización. Eh, los equipos, el instrumental que se esteriliza para ser utilizado en las personas, llegará al área asistencial, que es donde se hacen los procedimientos, pero requiere que en otro espacio y que con personal específico se haga, por ejemplo, esterilización. Igual aparece farmacia, en donde complementa el trabajo del profesional del área asistencial entregando los fármacos o aquellos productos que van a ser necesarios para avanzar en el proceso de recuperación de la salud o del control o mantenimiento de la salud de la persona. Queda entonces así este esquema de estas tres grandes áreas que, por supuesto, ya se entiende que según el tipo de establecimiento al que nos referimos o al que nos podamos referir, van a haber diferencias. Estarán las tres mismas áreas, pero ya con más o menos elementos dentro de cada una de ellas, es decir, van a guardar relación con la capacidad resolutiva, como dijimos hace un momento, recordarán, por un lado con la cantidad de servicios, pero por otra con el tipo de servicios. Presentamos de esta manera esquemática nuevamente lo mismo. Hemos hablado de tres áreas, de asistencial, de soporte asistencial y no asistencial. Y hemos mencionado que dentro de estas áreas, a su vez, hay muchos otros elementos que las componen que variarán de acuerdo a la capacidad resolutiva del establecimiento, que también significa, una vez más, eh, definen la oferta de servicios según el tipo de establecimientos. Dentro de las áreas podemos encontrar servicios. Podemos entender estos servicios como unidades ejecutivas donde están varios recursos afines que cumplen una cierta finalidad común eh, y que permiten la realización de actividades técnicas o administrativas. Por poner un ejemplo, eh, dentro del área asistencial, un servicio es el servicio de la consulta externa, donde hay personal y ciertos recursos, mobiliario, instrumental, para una cierta finalidad, que es la de recibir personas que tienen problemas no emergentes, no eh, por lo general que ya tienen algunos días de evolución y donde son recibidos, evaluados y dado un diagnóstico y en muchísimos casos reciben un tratamiento que puede ser llevado fuera del establecimiento con ciertas indicaciones del profesional. Entonces notemos que esta definición para todos los consultorios que estén ahí va a ser aplicable, ¿no? Otro servicio dentro de esta área asistencial, eh, bueno, si hablamos ya de un hospital, será la propia hospitalización, ¿no? Que es donde están las camas hospitalarias,
que reciben a las personas para iniciar ahí el proceso de tratamiento. Si volvemos a un primer nivel, en el área de soporte asistencial, como hemos dicho, están servicios como farmacia, como fisioterapia, que asimismo cumplen esta definición, ¿no? Habrá uno o varios espacios físicos en donde están personas con ciertos recursos y que complementan, como habíamos señalado, las acciones realizadas en el área asistencial. Y asimismo, en el área no asistencial, otra vez estarán aquellas donde no se da necesariamente esa interacción directa entre el personal y el usuario externo, pero lo que ocurre ahí es necesario para que el conjunto funcione. Por ejemplo, el mismo área de esterilización, de lavado, de lencería, de instrumental, bueno. Por tanto, es dentro de cada uno de estos servicios donde se ejecutan las acciones concretas que directa o indirectamente beneficiarán al usuario que acude al establecimiento en la búsqueda de atención. A estas acciones concretas le llamamos prestaciones. Volviendo al ejemplo de la consulta externa, el profesional, médico, médica, psicólogo, que atiende a la persona, realiza un interrogatorio, realiza un examen físico y entrega un diagnóstico. Esta evaluación, ese diagnóstico, son prestaciones. Asimismo, en el momento que la persona va al laboratorio clínico como área de soporte asistencial y se le hace la toma de muestra de sangre, por ejemplo, ya eso es una prestación, ¿sí? La entrega finalmente de resultados de cada una de las pruebas que se hayan solicitado es también una prestación, es decir, son las acciones concretas con las que se avanza en esa resolución de la necesidad de la persona. En definitiva, volvemos a mencionar, todo este conjunto entonces de prestaciones, de servicios dentro de cada una de estas áreas que involucran a los profesionales, a las personas, a los recursos que están dentro de cada servicio, terminan definiendo lo que llamamos la cartera, ¿sí? La cartera de servicios que, como ya hemos insistido, es diferente según el tipo de establecimiento al que nos refiramos, que depende del nivel de atención y el nivel de complejidad al cual pertenezca este establecimiento. Otra cosa importante que se puede entender en este gráfico que tenemos en pantalla es el de las relaciones funcionales. Dijimos en algún momento, no es cuestión de que simplemente se dice aquí va a haber esto y va a haber el otro, sino que entre esos espacios, entre esos ambientes que componen el establecimiento, deben existir ciertas relaciones para que pueda ser eficaz la entrega de la atención a los usuarios externos. Por ejemplo, vemos que aquí vamos con lo que en este esquema que hemos tomado solo como ejemplo, ¿no? Aquellos números señalados como 0, 4, vemos en la parte inferior del gráfico, relaciona a dos ambientes de forma necesaria. Tienen que estar necesariamente relacionados. Bueno, habrán relaciones horizontales, verticales, directas, indirectas, pero en este caso, si hablamos de un centro de salud, eh, pensemos que es una relación horizontal, en una sola planta, ¿no? En una sola planta. Y por tanto, si miramos, por ejemplo, este número que acabo de señalar, nos indica que entre los servicios higiénicos públicos para hombres, mujeres y personas con discapacidad o gestantes, debe tener una relación necesaria con la sala de inmunizaciones. Es decir, no pueden estar la una a distancia, en extremos diferentes del establecimiento, sino que deben estar
contiguos, cercanos, juntos, es decir, tiene que haber necesariamente una relación. Tenemos también aquellos que están marcados con 0,2 que son relaciones deseables, es decir, si se puede establecer es lo deseable precisamente, pero si por alguna circunstancia no se puede establecer esa relación, no afectará sustancialmente en el funcionamiento global del establecimiento y en la entrega de las prestaciones. Tomemos este ejemplo que acabo de marcar entre el botiquín y los servicios higiénicos del personal. No es una relación necesaria, por lo que está marcada con ese criterio. Y también hay, o pueden haber, espacios que no deban tener o que no tengan ninguna necesidad de establecerse relaciones entre ellos. Como habíamos dicho al inicio, estas relaciones son necesarias para poder definir el buen funcionamiento del establecimiento y la forma en la que se van a distribuir, en la que van a circular usuarios, tanto internos como externos, por muchas finalidades que hemos mencionado. Una de ellas es la de seguridad, evitar que puedan haber encuentros entre personal que transporta, por ejemplo, material contaminado o de cierto riesgo en cuanto a bioseguridad con usuarios externos, por ejemplo. Hemos tomado aquí un ejemplo también de un plano de un tipo de establecimiento, de un centro de salud, en el que, bueno, lo que nos interesa aquí es notar que la ubicación de estos espacios que componen al establecimiento procuran mantener estas relaciones funcionales. Si vemos por acá a un lado, en la esquina superior derecha de la pantalla, bueno, ahí está una vivienda, un espacio para la permanencia del personal. Note que incluso está físicamente separado del resto de espacios que componen el establecimiento, ¿no? Pero no podemos imaginar este tipo de relación entre eh, la enfermería y la consulta externa, ¿sí? Más bien, todo eso está dentro del espacio común que comparten cada uno de los consultorios que están en este tipo de establecimiento. Miremos un poquito de cerca una parte, la parte central de este diseño, que corresponde a el área de información y recepción. Noten que la flecha que está en la parte inferior señala el acceso de usuarios a través de la puerta principal y que le conduce inmediatamente, de forma directa, a la recepción, en donde habrá personal que le recibirá, le saludará y estará atento a cuál es la necesidad de la persona para poderle orientar, para poderle entregar también o para poder obtener la historia clínica para los registros correspondientes del usuario. Es más, noten que a continuación del espacio de recepción está un espacio de archivo de historias clínicas. Noten también que hay unos números que señalan las dimensiones que se establecen o se consideran adecuadas para estos espacios. Además, también la flecha de ingreso está acompañada por otras dos flechas que señalan que hacia uno o hacia otro lado la circulación de usuarios les llevará a diferentes servicios del establecimiento. Por supuesto, de acuerdo a las necesidades que tenga la persona. Es decir, este plano que hemos visto está relacionado al plan médico funcional que para establecimientos de primer nivel se ha elaborado. En resumen, el plan médico funcional eh, considera las necesidades de la población, define la cartera de servicios,
Recordemos que es también según el tipo de establecimiento, en qué nivel de atención está y cuál es su nivel de complejidad. El plan médico funcional define los espacios que debe tener para cumplir con esa oferta, con esa cartera de servicios. También señala, define las relaciones funcionales, cosa muy importante, y a partir de ahí es que puede avanzarse en otros procesos que ya involucran la participación de otros profesionales, como por ejemplo en el diseño arquitectónico. Si bien por el lado de la autoridad sanitaria, en el primer nivel de salud están ya eh, definidos, ¿no? Una cierta oferta, eh, bueno, no significa que todos los centros de salud tengan que ser siempre de una misma forma física. Eso podría variar, como ha variado, ¿sí? Para adecuar de mejor manera la infraestructura al lugar, a la población y a las necesidades, pero teniendo como referencia un plan y una cartera para un tipo de para un tipo de establecimiento según su nivel de atención y nivel de complejidad. También, como vemos ahí, además de definir todas las relaciones, también define el equipamiento y el talento humano que el establecimiento va a tener. En la descripción de este video le dejo dos enlaces también a otros videos que tienen que ver con esto, ¿no? Son dos ejemplos de establecimientos de salud que aquí en el Ecuador fueron construidos sobre la base de estos planes médicos funcionales. Un ejemplo, hay una distancia importante en el tiempo entre estos dos ejemplos y vale la pena que los observe para que eh, se relacione mejor lo que se ha presentado sobre el plan médico funcional y su materialización en espacios donde finalmente la gente llega a atenderse.